printed the program, I mean, the what you sent me. So that would be good because El Cordero Pascual, I don't think I have that anymore. Um, and then Cristo Resucitó, I wasn't. Yeah, well, it's not floated. The verses are not a floated canto. And then this one, I wasn't sure. Did we do that already? I didn't remember. We probably have, right? Okay. Yeah, yeah. It's a little tricky. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay, you ready? I'm gonna push a button.
Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habría de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. Padre, a tus manos
En tu mano están mis azares, líbrame de mis enemigos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. Haz brillar rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Father, into your hands I commend my spirit. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Señor Jesús. Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto,
y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, y Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro
estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo. No encuentro ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió. Pilatos le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso
el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, que en hebreo es Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca de este lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos,
como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebraron ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como discípulos católicos de Jesucristo, predicamos a Cristo crucificado. La cruz es el símbolo principal del cristianismo, y esto es porque la cruz nos recuerda al mundo entero el amor sacrificado de Cristo, expresado en su pasión y muerte. Es por esto que hemos colocado nuestro viejo crucifijo de nuestra primera iglesia aquí en el santuario para que lo veneremos hoy. Para los judíos en los tiempos de Jesús, la cruz era una carga para los criminales, y el sufrimiento era un castigo para los pecadores. Pero eso ellos creen que no es correcto, creer en alguien que fue crucificado. Y para los griegos de ese tiempo, quienes eran grandes pensadores y filósofos, la cruz era un signo de tontería. En todo su conocimiento, ellos no podían comprender cómo Dios usaría estas cosas tontas para expresar su grandeza. Pero para nosotros los creyentes, vemos en la cruz solo victoria
y por eso, en inglés, le llamamos a este día Buen Viernes o Viernes Bueno, aunque en español se dice Viernes Santo. La cruz tiene un mensaje para todos los creyentes hoy. Lleva el mensaje de la victoria y del amor. Pero solo después de pasar por la prueba, el dolor y los retos. Nosotros conocemos muy bien los sufrimientos de esta época presente. Las batallas políticas en nuestros países, la masa en migración y cómo se manejan las autoridades. Vemos el sufrimiento del pobre, del vagabundo, del desempleado, y ahora nuestro mundo entero ha sido impactado por la coronavirus, trayendo problemas de salud y económicos. Vemos la violencia y el crimen y las violaciones de nuestros derechos, por mencionar algunos de los retos que estamos viviendo. Es un momento muy difícil y sé que nuestras familias en la parroquia están sufriendo por su seguridad, por su salud, y que muchos están preocupados por sus trabajos y sus finanzas. Nos podemos sentir aislados, nerviosos y con temor a no saber qué nos traerá el futuro. Pero en ese sufrimiento es que estamos más cerca de Jesús en la cruz. Él, nuestro Salvador, conoce tu sufrimiento y hoy y cada día Él sufre contigo. Derrama su sangre contigo, llora contigo, grita contigo, llama al Padre contigo. Como católicos, gracias a la cruz, sabemos que nuestros retos y caminos dolorosos terminarán en victoria y salvación. Jesús mismo le dice a sus seguidores: si alguien quiere venir conmigo, primero debe olvidarse de sí mismo, cargar su cruz y seguirme. La cruz nos recuerda el amor sacrificado de aquel que cuelga ahí. Es una clara confirmación de amor de parte de aquel que dio su vida por nosotros y nos reta hoy a hacer lo mismo por nuestros hermanos y hermanas. Los primeros padres de nuestra iglesia han interpretado los 4 puntos cardinales de la cruz como símbolos del amor de Cristo. Según ellos, los puntos verticales significan la altura e intensidad del amor de Cristo, y los puntos horizontales expresan la cobertura de su amor hacia todos nosotros. El mensaje de la cruz parece contradecirse a sí mismo, pero en esa contradicción encontramos la verdad de que la muerte trae nueva vida. Lo negativo se puede convertir en positivo. De la misma manera, el sufrimiento
se puede convertir en bendiciones inimaginables. Es en este contexto que podemos entender por qué el árbol de la muerte se ha convertido en el árbol de la vida. Adán, en el árbol de la vida, nos trae muerte con el pecado original, mientras que Cristo, en el árbol en el que muere, se convierte en el nuevo Adán. Y ahora este árbol nos da vida eterna. Es por esto que por su santa cruz Él ha redimido el mundo. Vemos la victoria sobre todo mal y todo pecado. Los apóstoles vieron el secreto de la cruz y por eso uno de ellos exclama: por mí, sin embargo, yo presumiré solo sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Viernes Santo, es un día para pausar y pensar en el significado de la pasión y muerte de Cristo. Es un momento para reflexionar en sus heridas y ver cómo estas heridas pueden traer sanación y cómo su muerte trae salvación para todos. La cruz tiene su lugar de orgullo en el cristianismo, como es la encarnación y la resurrección en la historia de la salvación de Dios. Y es la esperanza de la resurrección la cual le da el sentido a la pasión y la muerte, exactamente lo que conmemoramos hoy en Viernes Santo. La cruz entonces se convierte en un símbolo de esperanza que lleva este mensaje. En el Jesús resucitado, la vida venció a la muerte. Esto es alimento pascual para darnos esperanza. Quiero compartirlo contigo este Viernes Santo. Es la esperanza de un tiempo mejor, donde seremos liberados de todo mal y de esta pandemia. Es la esperanza, y la esperanza no nos falla. No es una ilusión, sino la esperanza basada en amor y la promesa de Jesucristo resucitado. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne a protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno,
que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor el Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, se digne a congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos
y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe, a los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que Dios nuestro Señor, habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la rendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentran la verdad. Y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti. Concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegran al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios, nuestro Señor, guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente,
hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no han nacido, que su derecho a la vida sea reconocido y protegido. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, tú solo eres el autor y Señor de la vida. Protege a nuestros hermanos y hermanas que no han nacido del peligro del aborto y danos la gracia para luchar sin descansar, para que el derecho a la vida sea asegurado siempre y por todos lugares. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Nos ponemos de rodillas.
Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento vamos a tener la veneración de la Santa Cruz. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan a la cruz, adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan a la cruz, adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Vengan a la cruz, adoremos. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu preciosa sangre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu costado abierto, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu larga agonía, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas,
en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. Jesús, recuérdame cuando entres en tu reino. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna.
Oremos juntos un acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero porque ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pon en mí un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.